Esta novela está salada. Hola personitas hermosas, bienvenidas al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers. Lo sé, es toda tarde, pero tengo una razón, y no es una excusa, es una válida razón. Pero esto no es lo importante, así que vamos a lo que nos compete. La novela que nos tocaría reseñar esta ocasión de una manera extraña es Copper Coins, monedas de cobre. Lo digo en español porque sé que mi inglés se oyó fatal. Una historia que entra en el género de acción, aventura, fantasía, misterio, romance, supernatural y relación chico y chico. Escrita en 2016 contando con 102 capítulos más un extra bajo la mano del autor Moo-Sung Lee. Aparte de la novela, también se cuenta con un C-drama, una versión ilustrada o manhwa de esta novela. Por lo que pasemos inmediatamente al contexto. ¿De qué trata esta obra? A grandes rasgos, la novela nos narraría el viaje de dos personas con puntos de vista completamente contrarios, pero que de alguna forma tienen una meta casi en común. El viaje fomentaría las relaciones entre ellos, así como el entendimiento del sentido de pérdida de cada uno. Si pongo un poco más de detalles, uno de los personajes, un monje, bajo el nombre de Sean Min, ha perdido su memoria y solamente tiene una vaga pista de a dónde ir y qué buscar. En su viaje logra encontrarse con Xue Xian, una persona que dice ser un dragón al cual le quitaron todos sus huesos y que está en busca de poder recuperar su cuerpo. Mientras el último busca venganza, el primero busca redención, y de cierta manera sus caminos se enlazan en una historia cargada de drama, misterio y fantasía. El contexto seguramente les dijo todo y a la vez nada, y eso me gusta, por lo cual podemos empezar a desmenuzar esta novela parte por parte. Y muy contrario a otro tipo de reseñas que he hecho, vamos a empezar por el mundo. Sí, antes de seguir, les habla mi yo editora. Y sí, tal vez aquí debería colocar una larga explicación y extensa de por qué me desaparecí tanto tiempo, pero considerando todo, solamente hay una explicación. Esta novela está salada. Pero lo que me gustaría hacer en esta pequeña pausa sería dar una pequeña bienvenida a todas las personas nuevas que han llegado al canal, a las personitas que incluso me encontraron por Twitter, o simplemente a aquellos que se paseaban por aquí. Y antes de que esto se vuelva cursi, volvamos al video. Nuestra novela se sitúa en la China antigua ficticia, donde predomina el Feng Shui y el ascetismo, palabras más horribles para alguien con dislexia. Les explico. Feng Shui es una filosofía que se basa en encontrar el equilibrio y adaptar energías positivas a lugares que habitamos, basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, que puede influenciar positiva o negativamente sobre las personas que lo ocupan. Este término es bastante importante en la novela y es la principal fuente de poder. Luego tenemos al ascetismo, que se refiere a quien busca purificar el espíritu por medio de la negociación de los placeres materiales, que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole, que dependerá de la orientación de que se trate. Esto es algo leído de Google y dicho en palabras bastante toscas y chuecas. Es la persona que trata de desprenderse de lo mundano y pasar a un mundo más espiritual. En medio de ese camino adquiere poder, conocimiento y fuerza. Y como tienen una inclinación hacia lo positivo, pongámosle muchas comillas, se usa como fuerza para destruir al mal. ¿Ok? ¿Nadie entendió? Sí, yo también, y yo leí esto. Eso es básicamente lo que se le añade a nuestro mundo de China antigua. Y sí, tiene cierta relevancia a lo largo de la historia. Te lo explican por pequeñas partes, pero es un nuevo añadido al cual no estamos acostumbrados y me gustaría señalar. Porque sí, el personaje principal es un monje. Pero antes de pasarme y liarme más con ello, creo que podemos pasar a lo que es la trama. Además tiene una fuerte relación con la narrativa, pero que les explicaré un poco más adelante. Por el momento pasemos a la trama y los personajes. Sí, esta vez estoy uniendo dos cosas que antes no había unido. Pero como les dije anteriormente, la novela básicamente se trata de
del viaje de dos personas que han perdido algo muy importante para sí mismos y que posiblemente en el viaje terminen reencontrándose de nuevo. Esto último me lo he sacado de la manga, pero es para evitar dar spoilers. Es una trama que no es muy original, no cae en el cliché, pero no solamente por eso podemos decir que es mala, es que tampoco es buena. Y aquí me van a golpear, pero déjenme que me explique. Como la trama central es un viaje entre dos personajes, hay pequeñas historias que rellenan esta trama. No podemos llamarlo a la novela como una antología, es decir, una recolección de cuentos del mismo autor, porque las historias por separado no prosperan. Sí, cada pequeña historia que rellena la trama principal tiene sus personajes, tiene su punto inicial y final, ocurren cosas, pero no podrían subsistir por sí mismas. Necesitan la fuerza del apoyo de los personajes principales, ya que realmente, al menos hasta la mitad, lo único que te interesa es cómo se involucra esta trama sosa con los personajes. Dicho de otra forma, un poco más brusca, a la trama no le interesa su propia trama. Sí, se tiene que formar una aura de misterio, de drama, de viaje, pero en ningún momento los personajes tienen interés por este viaje. En ningún momento los personajes demuestran un deseo de involucrarse a las cosas que está sucediendo a su alrededor. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes unos personajes que no les interesa involucrarse a lo que está sucediendo? El lector termina siguiéndoles el camino, haciendo que la trama, que debería ser importante y aportar la información necesaria para el desenlace, se vuelva sosa y aburrida. Si bien esto último puede entrar en un área muy subjetiva, hay que aceptar que la trama no es muy dinámica y es muy tardada y lenta. Ligado a esto, los personajes también se ven afectados. Los personajes de fondo, los dinámicos, pasan a ser simplemente manchas de tinta. Les pasan cosas malas, ocurren cosas malas, tienen emociones, sentimientos, historias. Pero si a los personajes principales no les interesa, es poco probable que a nosotros como lectores nos interese. Y esta actitud indiferente es algo que se repite en las primeras historias que conforman la trama central, por lo cual entonces simplemente sabemos ya a qué lugar va a ir y cómo se va a desarrollar, quitándole todo el efecto sorpresa que debería de tener la novela. Por otro lado, y de forma que contrasta demasiado en este espacio sepia que se ha creado, están los personajes. Si los analizamos por separado, el personaje de Xuan Min, el monje, que trata de buscar sus recuerdos y de alguna forma buscar la redención, es completamente opuesto al personaje de Xue Xian, una leyenda dragón al cual le han quitado el poder y que desea fervientemente una venganza. Esta puesta de escena de dos personas tan diferentes pero que tienen una meta en común, recuperar lo que han perdido, hace que lo vuelva interesante, ya que ambos chocan tanto entre sí y como tenemos la suerte de tener a disposición del lector los monólogos internos del personaje más extrovertido, esto se convierte en un escenario cómico, algo melodramático, que siempre apunta a atraer tu atención y a sacarte unas risas, lo cual hace que podamos sobrevivir hasta la mitad de la novela, porque siempre queremos ver más de su dinámica explosiva y atrayente de estos dos. Por ese lado, un punto para la novela. Entonces, llegado a este nivel, ¿podríamos decir que Coppercorn es una novela mala? No, es una novela que empezó muy flojo, pero que fue mejorando. Todo esto de lo que parece que me estoy quejando ocurre simplemente hasta la mitad de la novela, tiempo que, aunque se sienta absurdamente largo, es necesario para que se pueda apreciar la evolución de los personajes principales, aunque a costa de detalles importantes para la trama. Pero en el momento en el que la trama, los personajes, dejan de ir cada uno por su lado y se unen, es decir, los personajes principales le ponen atención a la trama y la trama le pone atención a los personajes principales, es donde esto realmente empieza a cobrar vida. Es una historia que se puede volver adictiva, fácil de leer, no es monótona y te invita a seguir leyendo, porque quieres saber qué demonios está pasando, ya que juega con las teorías que se supone deberíamos habernos hecho en la parte más sosa de la novela, para empezar a refutarlas en esta otra parte, dándonos al final simplemente la única respuesta de que es predecible. Pero con un inicio tan flojo, es bueno que haya sido predecible, si no hubiera sido muy fácil abandonar esta novela. Y nadie quiere eso, ya que solamente cuando todo esto se conforma en uno y empieza a avanzar paso a paso, que realmente podemos ver y apreciar la evolución de los personajes desde un principio, de forma individual, hasta el último capítulo, que a su vez trata de hacer hincapié en un mensaje y una temática que normalmente
no se aborda de una forma tan sutil. Dicho esto, creo que podemos hablar de la narrativa. Debo poner aquí una pequeña advertencia. No voy a hablar con spoilers directos, pero sí van a ser sin contexto. Y sí, está sujeto a mi punto de vista. Tómalo en cuenta. Todo este cambio y el mensaje y el tema al cual se deberá enfocar la novela se ve reflejado en el personaje principal, Xue Xian, el señor de los dragones del sur, amo de los mares, que previamente había sido capaz de perforar los cielos y sacudir la tierra con el movimiento de un dedo, que terminó perdiéndolo todo ante los seres humanos, quienes se ponen desde un principio como vidas frágiles y transitorias, efímeras, ante la vida extremadamente extensa de una criatura legendaria como lo es un dragón. Y este personaje es consciente de este problema. ¿No me creen? Escuchen esto. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Todos los amigos deben separarse. Además, el destino de Xue Xian era una vida casi infinita. Todos a su alrededor finalmente se volvieron viejos y grises, y luego desaparecerían, para nunca más ser vistos, incluido Xuan Ming. La novela, aparte de tener un muy mal comienzo, maneja paralelamente el sentimiento de una vida corta, sin mucha emoción, y una vida larga con demasiadas emociones, que ocurre de la misma manera. Asimismo, la incertidumbre que puede causar el paso del tiempo. Como ven, el autor es realmente capaz de crear esa atmósfera nostálgica y melancólica que simplemente se puede reducir al término de vivir el paso del tiempo desde ambos puntos de vista, alguien que vive muy poco y alguien que vive casi para siempre, logrando empatizar con ambos sentimientos. Pero lo que me refiero es que le da un enfoque sutil, pero esta narrativa de la novela le da un giro completo. Se centran bastante en explicar las emociones de los personajes, mezclándolo con discusiones, acciones, con el fin de no hacerlo demasiado pesado. Pero al final, la sensación de desesperanza y resignación que podría causarte tal enfoque termina convirtiéndose en un sentimiento que se puede asociar a la eternidad. Suena fumado, lo sé, pero es hermoso y contrario a la narración inicial que daba un sentimiento cotidiano. Demuestra que los personajes desarrollarán una esperanza hacia el futuro, un cariño por el pasado, viviendo siempre en el aquí y ahora. Así que, ¿qué les puedo decir? Copper Coins es una novela con un inicio extremadamente flojo, pero que se redime alrededor del capítulo 70, que encaja bastante bien con esa aura de misterio que fomenta y que luego termina convirtiéndose en una acción un poco torpe, pero que va de maravilla con el dinamismo que mantienen nuestros personajes principales, que es el fuerte de la novela. Dulce y divertido, solamente tienes que tener un poco de paciencia para descubrirlo. Ok, eso sería todo por hoy. Recuerden separar la realidad de la ficción y sin más que decir, yo me despido. Bye bye.